Son muchas las personas que me han preguntado acerca de esta comparativa, que cuándo la iba a realizar, y es que ambos modelos aún en muchos países se pueden conseguir, siendo el C845 en algunos lugares considerado como un gama alta del año pasado o por lo menos un gama media alta, mientras que el C755 podría considerarse como un gama media de este año 2024. Y la razón principal por la cual me preguntan tanto acerca de esta comparativa es porque en muchas partes del mundo se consiguen ambos modelos a precios muy similares. En este caso hago la comparativa con los tamaños de 55 pulgadas. Quiero empezar primero con el rendimiento en escenas oscuras. Lo primero que quiero decirte es que es muy difícil intentar que puedas experimentar exactamente a través de este video lo que yo experimento aquí en la vida real. Ya he hablado antes de que en el C845 en muchas escenas se puede observar algo de efecto blooming que para algunas personas, incluyéndome, puede ser un poco molesto. Tal vez algunas personas no lo perciban tanto porque probablemente no estén acostumbradas a revisar o comparar tantos televisores como lo es mi caso, pero sí puedes observar el trabajo de la atenuación local en el C755, aunque tenga menos zonas de atenuación, es mejor, está mucho mejor optimizado desde mi punto de vista. Y es que si bien la atenuación local en ninguno de ellos tiene un punto intermedio, como vas a notar al colocar la atenuación local en bajo en ambos modelos, la diferencia es abismal o gigantesca entre los dos televisores, siendo el resultado muchísimo mejor, como ves, por parte del C755. Y sí, aunque no lo creas o aunque no lo parezca, en el C845 he colocado la atenuación local en bajo, al igual que en el C755, y la diferencia es simplemente monumental. En el C845 se percibe demasiado efecto clouding o efecto de nubosidad, siendo increíblemente molesto. Por lo cual en el C845 la atenuación local siempre te recomiendo colocarla en alto, aunque se perciba un poco más de efecto blooming. Aunque también es cierto que el nivel de detalles, debido a que el efecto blooming es mayor porque tiene mayor cantidad de brillo, en el C845 es mejor. Pero si, como yo, prefieres que haya menos efecto blooming y un nivel de detalles más que decente, el C755 será tu elección. Aquí he apagado la atenuación local y el trabajo sigue siendo mejor, o de hecho mucho mejor, en el C755, aunque en ninguno de ellos te recomiendo apagar la atenuación local. Pero ya sabes que desde la atenuación local en bajo el trabajo es increíblemente mejor en el C755 y en alto sigue siendo muy buena, pero obviamente en el C855 también va a mejorar, aunque con más efecto blooming, pero tal vez para algunas personas no sea algo increíblemente molesto. Para mí sí lo es. Por esa razón, si me dieras a escoger, o si no existieran más televisores en el mundo, sin pensarlo dos veces me iría por el C755 porque valoro más el mejor rendimiento en escenas oscuras, decreciendo más el molesto efecto conocido como blooming. Quiero aclarar que las letras se pueden leer muy bien en ambos modelos y la borrosidad que se percibe solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Entonces recuerda, las letras se pueden leer muy bien en ambos modelos, pero en el C845 alrededor de los subtítulos y de algunas formas, como por ejemplo los personajes de las escenas, sí puedes llegar a percibir algo de efecto blooming. Te repito, puede variar dependiendo de cada escena y se percibe especialmente si el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso, los resultados que te muestro son con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision en ambos televisores. Y aquí quiero decir que sí, hay muchos suscriptores que me dicen que en el C845 que ellos tienen no perciben efecto blooming, y yo les he dicho que lo ensayen también con contenido que tiene alto rango dinámico, porque muchas veces me dicen que lo ensayan es con contenido en rango dinámico estándar y en ese caso no se percibirá tanto de ese efecto. También, como vas a poder notar, el resultado puede variar demasiado dependiendo de cada escena, como por ejemplo esta que te estoy mostrando en este momento.
Pero como ya te he dicho, es muy cierto y eso no se lo quita a nadie, que el nivel de detalles en el C845 es mejor, o de hecho mucho mejor. Pero en el C755, desde mi punto de vista, el nivel de detalles también es muy bueno y más que suficiente, porque no es que tu cerebro esté todo el tiempo mirando qué detalles hay en el fondo. Normalmente se enfoca es lo que hay al frente de la pantalla, y de hecho aún en lo que hay en el fondo se puede percibir de una forma más que aceptable. Y lo bueno para mí, vuelvo y te repito, es que el efecto blooming es muy mínimo, casi imperceptible en la gran mayoría de ocasiones, y yo valoro más eso, y sé que muchas personas valoran también más ese aspecto. Si quisieras reducir la cantidad de efecto blooming en el C845, puedes escoger un modo de imagen al cual le bajes principalmente a la cantidad de brillo y un poco a los valores de gama, también un poco a los contrastes y al parámetro ennegrecer, mientras que en el C755 no tendrías que aplicar algo más. En cuanto a lo que tiene que ver con las cantidades de brillo, por si no lo sabías, las medidas se deben tomar a distintos porcentajes de apertura de ventana, como lo hago yo en este caso, en los tamaños de 55 pulgadas. Ese resplandor excesivo que se percibe no se nota en la vida real, simplemente aquí he ajustado el ISO de la cámara para que más o menos se pueda percibir de una forma diferencial entre ambos modelos y puedas notar que la cantidad de brillo en el C845 es mayor o mucho mayor con estos fondos blancos, con el modo de imagen cine aplicado en ambos modelos, lo cual también se recomienda por medio de expertos y obviamente en este caso utilizando un luxómetro. Debes tener en cuenta además que los tamaños más grandes tendrán mayores cantidades de brillo. Tal vez no alcances a percibir demasiada diferencia entre ambos modelos con estos fondos blancos, pero créeme que sí existe obviamente a favor del C845. Pero por ejemplo con contenido en donde hay más combinación de colores, las diferencias en cuanto a brillo a veces no son tan perceptibles. De hecho, a veces pareciera que tuvieran la misma cantidad de brillo o que las diferencias no fueran tan grandes entre ambos modelos, y también puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen, y muy probablemente esto se deba a la función ABL que todos los televisores tienen, la cual es diferente a la función ASBL que se encuentra en los televisores OLED. Si no lo sabías, estos modelos son LCD con tecnología de retroiluminación mini LED. La tecnología de color en ambos modelos sería Quantum Dots. La cantidad de brillo en el C755 para mí y para muchas personas yo creería que está más que bien, pero si eres fanático a este parámetro y quieres colocar tu televisor en una sala que reciba mucha iluminación, entonces te convendrá más el C845. En rango dinámico estándar, como es este caso, también por supuesto se percibe una diferencia entre ambos modelos, tanto en cuanto a brillo como en cuanto a volumen de color, siendo estos parámetros a favor del C845. Pero como te digo, muy probablemente para la gran mayoría de usuarios, el resultado en cuanto a brillo y colores por parte del C755 sea más que suficiente, especialmente si se va a utilizar el televisor en una habitación, en una sala con condiciones de poca luminancia, porque sí es cierto que la cantidad de brillo alta del C845 en esas condiciones puede llegar a ser muy molesta para la vista. También quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos poseen. Para esto utilizo el modo de imagen estándar con contenido con HDR10. Ambos modelos cuentan con este parámetro color dinámico y al activarlo la saturación de color, como puedes notar, incrementa. Y si incrementaras este parámetro directamente que te estoy mostrando, la capacidad de saturación de color es realmente muy alta entre ambos modelos, es muy similar. Podría decirse simplemente que en el C845 se percibe más volumen de color porque tiene mayor cantidad de brillo, pero como ya te he dicho, el resultado en el C755 en esta área también es increíblemente bueno. Ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+.
la cual, al igual que el Dolby Vision, cuenta con metadatos dinámicos, es la competencia directa de libre uso del Dolby Vision. Y por supuesto, los dos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. De hecho, aquí como puedes percibir, notarías que en el C755 la cantidad de brillo parece mayor en algunas escenas y con algunos modos de imagen que se generan con Dolby Vision. Otra diferencia es que la cantidad de brillo en el C755 con Dolby Vision se puede modificar de forma manual, mientras que en el C845 por alguna razón no se puede, y también pasa con otros modelos TCL del año pasado. Yo te diría que en esta área de brillo y colores realmente no hay grandísimas diferencias, pero si eres amante a tener un poco más de brillo, entonces te conviene más el C845 en la mayoría de condiciones, pero para escenas oscuras yo te recomendaría más el C755. Uniformidad de color de grises viene en ambos modelos, siendo un poco mejor en el C845 mostrando menos efecto de pantalla sucia, aunque cuando veas contenido con mucho color en ninguno de estos modelos notarás efecto de pantalla sucia, lo cual es genial. El escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno. Para esto utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te vayas a dejar engañar cuando te prometan lo contrario. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es realmente muy bueno, siendo un poco mejor en el C845, probablemente debido al hecho de que tiene más cantidad de brillo. Los ángulos de visión en ambos modelos son terribles, aunque pienso que son un poco menos terribles en el C755. Pero sea como sea, ninguno de ellos son las mejores opciones para ver partidos de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y esto es debido al hecho que tienen panel UVA, lo cual es normal, y los colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando el ángulo de visión es demasiado amplio. El manejo del movimiento de ambos modelos es realmente muy bueno, decreciendo notablemente el efecto conocido como vibración, temblor o judder, aunque sí siento que el trabajo es levemente mejor en el C845 porque percibí menos artefactos, aunque en el C755 los artefactos no me parecieron molestos. Simplemente colocándolos lado a lado percibí esa diferencia. Entonces, si quieres mejoría digital decreciendo considerablemente la vibración, cualquiera de estos dos modelos va a ser una excelente opción. En cuanto al área gaming, por si no lo sabías, lo primero que debes hacer es irte aquí a configuración, canales y entradas. En entradas bajar hasta donde dice estándar avanzado de HDMI y colocarlo en activado, porque muchas veces de fábrica viene en automático o viene desactivado. Entonces lo colocas en activado, te vas hasta atrás y ahora lo que vas a hacer es activar este parámetro en ambos televisores conocido como maestro de juego. Y como vas a poder notar, al activar este parámetro maestro de juego, lo cual es lo más recomendado, el modo imagen se estabiliza en modo juego, no lo puedes cambiar. Esto con el fin de obtener los mejores resultados en esta área gaming en cuanto al manejo del movimiento principalmente. Con la activación de este parámetro, además, oprimiendo por algunos segundos este botón de menú en ambos controles remotos, vas a poder hacer aparecer las game bars en pantalla en ambos modelos. Tienen el mismo diseño y las mismas funciones, muestran información relevante. Se puede, por ejemplo, hacer aparecer una mira en pantalla y aquí puedes cambiar la forma, el color o el tamaño de esa mira en caso de que así lo requieras. También está la función HGIG, aunque muchas veces oscurece la imagen, por lo cual no la recomiendo mucho.
Y como puedes ver, ambas Game Bars cuentan con estos tres modos de imagen, son los mismos, pero como puedes percibir, los resultados son increíblemente diferentes entre ambos modelos. Me sorprendió porque la verdad no recordaba que fueran tan diferentes, pero colocándolos así lado a lado sí se percibe demasiado la diferencia en cuanto a brillo y también por supuesto en cuanto a colores. Ambos modelos tienen 4 puertos HDMI, 2 de ellos son HDMI 2.1 a full capacidad compatibles con los 120 Hz en 4K y uno de ellos en ambos televisores es compatible con los 144 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Con videojuegos de este tipo el rendimiento es muy bueno entre ambos televisores. Simplemente como puedes percibir en el C845 hay modos de imagen que permiten mayor luminancia, mayor claridad y mayor nivel de detalles, aunque se pierda un poco la experiencia de terror, pero puedes escoger otro modo de imagen para que la experiencia de terror sea más inmersiva. Pero se va a percibir también, al igual que en escenas oscuras de otro tipo, más efecto blooming. No tan intenso como con otros modos de imagen, pero todavía está ahí. Mientras que en el C755 el efecto blooming es casi imperceptible, la experiencia de terror es inmersiva sea cual sea el modo de imagen de la Game Bar que escojas y el nivel de detalles es más que suficiente. Y por supuesto en alto sería lo recomendado colocar también en este modo juego la atenuación local, pero ya sabes que en el C755 colocándola en bajo el resultado también será muy bueno. El manejo del movimiento con este tipo de videojuegos es increíblemente bueno. Yo personalmente hasta ahora no he percibido efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Tampoco vas a percibir el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, puesto a que ambos cuentan con tecnologías de frecuencia de actualización variables que van a impedir que ese efecto salga a relucir. Los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos en la práctica. En la teoría no los sé exactamente, los que te coloco en pantalla son estimados porque no tengo un dispositivo que me permita conocerlos de forma exacta. También lo fueron estimados los tiempos de respuesta que te coloqué hace algunos segundos. En general en esta área de input lag ambos televisores son increíblemente buenos. Entonces realmente en esta área gaming en cuanto a rendimiento los dos televisores son muy parejos o son casi iguales. Lo que cambia simplemente es la mayor cantidad de brillo por parte del C845, aunque se pueda percibir un poco más de saturación de color en el C755. Como te digo, en cuanto a rendimiento son prácticamente iguales, ya que entonces depende de si quieres más brillo te vas por el C845 o un poquito más de saturación de color entonces te vas por el C755. Yo pienso que sea cual sea el modelo que escojas para esta área gaming vas a quedar más que satisfecho en todos los sentidos. Así que busca en tu país cuál modelo puedes encontrar a un precio más o menos asequible. Y el calentamiento en pantalla de ambos modelos luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, haciendo este calentamiento un poco más alto en el C845 muy probablemente debido al hecho de que tiene más cantidad de brillo. Sea como sea, en ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al área Smart, estos serían los controles remotos, son igual de grandes, a mí me siguen pareciendo incómodos, no me gustan, pero por lo menos el de este año me parece que tiene mejor ubicación de algunas teclas como aquellas para subir y bajar volumen y cambiar de canal y la ubicación de algunos menús para accesos directos. Y también por supuesto ambos tienen botón para micrófono para comandos de voz. En cuanto a hardware, la principal diferencia es que en cuanto a memoria RAM, el C845 tiene 0,5 GB más de ese aspecto. Ambos tienen el mismo procesador, aunque las frecuencias de trabajo son un poquito diferentes, pero no se distancian mucho entre sí. Y la GPU sigue siendo la misma entre ambos modelos, la Mali G52. El sistema operativo de ambos televisores es Android TV, en el caso del C845 basado en Android 11 y en el C755 basado en Android 12, ambos tienen capa de personalización Google TV.
La fluidez del sistema operativo en ambos modelos me parece que es buena, no es lo mejor y no es como a mí me gustaría, especialmente con esta aplicación YouTube, pero por lo menos no es estresante desde mi punto de vista. La recepción Wi-Fi también es buena. Como tal, no me gusta es que cuando oprimo las teclas para adelantar o retroceder un video, a veces tardan unos pocos milisegundos en responder y eso me molesta porque estoy acostumbrado a la mayor velocidad, por ejemplo, de los Sony con Google TV o de otros sistemas operativos como el WebOS de los LG o el Tizen de los Samsung, pero es algo muy personal y probablemente para muchas personas no sea algo muy relevante. También por supuesto encontrarás estos menús para accesos directos para poder cambiar de una forma más fácil y rápida los modos de imagen, los modos de audio, subir o bajar la cantidad de brillo, entre otros parámetros de una forma muchísimo más rápida, lo cual se agradece, aunque el orden de estos iconos por lo menos hasta ahora no se puede cambiar. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario a ambos modelos le podrías instalar archivos APK. En ambos televisores la función conocida como Multiview o Multivisual está disponible con todas estas combinaciones, pero por ejemplo hasta ahora no he podido probar hacer aparecer en pantalla 4 smartphones porque no los tengo, pero sí he podido probar por ejemplo en una pantalla la aplicación YouTube del televisor y en la otra lo que transmito a través de mi smartphone y hasta ahora en ambos modelos ha funcionado bien. Pero si por ejemplo la resolución del video que vas a ver en la aplicación YouTube de los televisores es muy alta, la función multivisual o multiview se va a detener. Pero hay algo que no me gusta de estos televisores y es que cuando quiero hacer uso de la función sin imagen o solo audio, es decir, apagar la pantalla para que solamente el audio se escuche, las teclas de volumen vuelven a activar la imagen, lo cual me molesta porque no debería ser así. Este aspecto y el diseño de los controles remotos son dos cosas que a mí me hacen alejarme de los televisores TCL, pero no es porque sean malos, es simplemente algo muy personal porque esta función la utilizo mucho y los controles remotos a mí no me gustan. En cuanto a las entradas, el C845 tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas y tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 a full capacidad. Mientras que el C755 se diferencia simplemente en que uno de sus puertos USB es 3.0, por todo lo demás es prácticamente igual. Para ir terminando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de audio de ambos modelos, el cual considero que es muy pero muy bueno. La potencia en la teoría es un poco mayor por parte del C845. En la práctica se siente bastante esa diferencia en cuanto a bajos, experiencia envolvente y también me parece que el resultado es un poco más nítido. No es que el resultado del C755 sea malo, porque de mi punto de vista también es muy bueno, simplemente que es mejor el resultado del C845, por lo cual en esta área también ganaría. Al final te voy a dejar con la prueba del rendimiento de audio de ambos modelos para que más o menos puedas percibir las diferencias y hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y por último, quiero decirte cuál modelo probablemente te convendría más en caso de que pudieras conseguirlos en tu país a precios muy similares. Si quieres mayor cantidad de brillo y un sistema de sonido mejor, te conviene el C845. Si quieres mejor rendimiento en escenas oscuras, te conviene más el C755, así de simple, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Porque en cuanto a otros aspectos como por ejemplo el rendimiento gaming y las tecnologías gaming avanzadas, la representación de colores, el sistema operativo, el diseño de los controles remotos son muy similares o en algunos casos prácticamente iguales.
No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gusta más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought and emotion.